Así que vamos a continuar. Quiero invitarlos a ponerse de pie. Vamos a leer solo un texto bíblico en el libro de Isaías, capítulo 41, verso número 10. Y vamos a leerlo, ¿correcto? Isaías 41, 10 es uno de mis versos favoritos, ¿verdad? Y vamos a leerlo y después vamos a orar. Dice: no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Qué más dice? No desmayes, porque yo soy tu Dios y te esfuerzo, siempre. Toma atención a esa palabra, siempre te ayudaré. ¿Cómo dice? A veces, de vez en cuando, no dice de vez en cuando. Siempre te sustentaré. Diga conmigo, siempre, dice siempre, con la diestra de mi justicia. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa tarde. Declaramos que tu presencia es grande, poderosa en medio de nosotros. Y declaramos que esta palabra la tomamos con temor y nos apropiamos de ella. Nos disponemos a recibirla para ponerla por obra y para que sea edificación para nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso así fuerte al Señor. Pero quiero que le dé con todo su corazón. Amén. Alabe a Cristo. Él es la respuesta. Él es la salida para nosotros. Amén. Tome asiento y quiero invitarlo en esta hermosa tarde, que no se distraiga, sino que se conecte al fluir de la palabra. Cuando hay una conexión, es una comunicación. Diga conmigo, comunicación. Correcto. Cuando usted está conectado y está comunicado correctamente, usted lo que va a pasar, lo que usted va a hacer, se va a recibir o va a saber lo que está tratando de decir la otra persona. Por eso la importancia en medio de la predicación es que el pueblo se conecte con lo que Dios está diciendo. En esa conexión ambas hay un fluir y hay un derramamiento del Espíritu Santo. Pero cuando, por ejemplo, está uno predicando, pero no está la otra parte, no está el receptor listo, o está distraído, está pensando que va a comer, o está pensando quién pasó, quién entró, entonces no fluye lo que Dios quiere decir. ¿Está conmigo? La palabra de Dios es como un río de vida que va fluyendo, pero necesita un corazón para que la reciba y para que se conecte y hay un alineamiento y la palabra, y Dios sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, y Dios no se detenga en hablar para que seamos edificados, levantados para la gloria de Dios. Así que espero que en esta tarde usted y yo nos conectemos delante de la presencia de Dios y que juntos podamos recibir esta palabra que Dios trae con poder para nuestra vida. Digan amén. Amén. Así que vamos a seguir con la serie. Estamos en una serie que debemos identificar todos aquellos tropiezos que vienen a nuestra vida. ¿Correcto? Hablamos del tropiezo del pecado, hablamos del tropiezo de las malas amistades, hablamos del tropiezo del orgullo, hablamos del tropiezo de la pasividad. ¿Cuántos recibieron el mensaje del jueves? ¿Correcto? La pasividad, ¿correcto? Y ahora por eso, hasta para recibir la palabra, tenemos que dejar la pasividad, las distracciones y conectarnos en la palabra y en la presencia de Dios para que Dios comience a fluir de una manera poderosa. Digan amén. Pero en esta tarde lo que el Señor me dijo es que hay otro tropiezo que detiene. Porque lo único que hace el tropiezo en la vida del hombre es un obstáculo, es un impedimento, es una trampa en la cual el hombre o la mujer de Dios va a caer, va a detenerse el plan que Dios tiene. Porque Dios tiene una carrera. Diga conmigo, Dios tiene una carrera. Yo tengo una carrera en Dios. Usted tiene una carrera en Dios. Su vida es una carrera en Dios para la gloria de Dios. ¿Está conmigo o no? Entonces, si cuando usted entiende que en esa carrera van a haber muchos obstáculos, que es un tropiezo, ¿correcto? Usted tiene que identificar cuán poderoso es cuando alguien sabe que aquí hay un peligro, ¿correcto? Es diferente cuando usted no sabe que hay un peligro, entonces usted camina y pum, se cae porque ahí había un peligro. Usted puede tomar una botella que piensa que es agua y no es agua, es veneno. Pero cuando dice ahí veneno, usted no lo va a tomar, ¿sí o no? Así es la palabra de Dios. Dios nos instruye con su palabra para que nosotros sepamos que en la vida habrán tropiezos. Pero no, los tropiezos están para que nosotros nos caigamos. Los tropiezos están
Dios los enseña para que nosotros los identifiquemos y no caigamos en esas trampas. Y si un día cayeres, Dios tiene el poder para volver a levantarte. ¿Está conmigo? Porque nadie está libre de caer. Digan amén. Pero hoy voy a hablarles del siguiente tropiezo. La siguiente identificación del siguiente tropiezo es ser libre del tropiezo del temor. ¿Está aquí? Es por eso tomé como plataforma el libro de Isaías, porque Isaías dice, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Correcto? No desmayes. Claro, porque cuando nosotros caemos en temor, lo único que sentimos es que estamos solos. ¿Sí o no? Cuando usted cae en temor, usted piensa, cree que usted está solo, pero déjame decirte que usted no está solo, que Dios está con usted. ¿Está conmigo? Cuando usted y yo caemos en temor en alguna etapa de nuestra vida, lo que vamos a hacer es que vamos a desmayar, ya no vamos a querer seguir, no vamos a querer detener. Pero Dios dice, no desmayes porque yo soy tu Dios. Y dice que te esfuerzo. Y en medio de esa circunstancia, en medio de esa travesía, Dios te está esforzando. Quiere decir, Dios está sacando lo mejor de ti. Dios quiere sacar lo mejor de su iglesia. Dios quiere levantar a su ungido. Quiere preparar a su ungido para cosas mayores y grandes. Vamos y alábale, denle un aplauso al Rey. Vamos, conéctese. Dios sigue diciendo, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quiere decir, cada proceso tiene que ver con un esfuerzo de Dios. Cada proceso que vivimos, Dios nos está esforzando como el entrenador que quiere sacar lo mejor de aquel joven que ve que tiene un potencial para ser un gran atleta. Así Dios trabaja con nosotros. Dios siempre nos está esforzando, y la temporada que Dios usa para esforzarnos son los tiempos difíciles. Las temporadas difíciles es donde Dios nos está esforzando. Es por eso Dios dice, no temas. Siempre, y dice la cobertura, porque cuando usted entiende, hermano, este misterio, usted siempre sabrá que Dios está con usted, que Dios lo está esforzando, pero que siempre lo ayudará. ¿Cuántas veces nos ha ayudado Dios? Piense. Si usted se pone a comparar a veces con otras personas, usted puede ver la gracia de Dios. Usted puede ver el poder de Dios. Usted ha visto cómo Dios nos ha ayudado a cada uno de nosotros, ¿sí o no? Hermano, yo hacía una comparación de algunas cosas con algunas personas que yo converso. Y hablábamos de ciertos temas y decía, ¿y qué pasó aquí con esto? Oh, mira, a mí me pasó esto. Me dieron tal cantidad y a ti tal cantidad. Y cuando yo veo, y el Señor, ¿qué nos ha dado a nosotros? Yo digo, wow. Sí que el Señor nos sustenta. Sí que el Señor nos provee. Sí que el Señor siempre nos ayuda. Digan amén. Dios dice, siempre te sustentaré. Siempre el Señor sustentará. Quiere decir, el Señor siempre proveerá todo lo que nosotros necesitamos. ¿Está conmigo o no? Él es nuestra diestra. Él está a nuestra mano derecha, dice la Escritura también. Y su justicia se va a revelar en nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos saber que hay un tropiezo que siempre se va a poner enfrente de nuestra vida, y ese tropiezo se llama temor. El temor siempre se querrá poner en medio de nosotros. ¿Correcto? Vamos a entender el concepto importante del temor. Tiene que saber y reconocer primero que el temor es el enemigo más peligroso que podemos tener. Toma atención. El temor es el enemigo más peligroso que el hombre puede tener. Es el arma más efectiva que utiliza el enemigo para mantener a una humanidad, a una familia, a un matrimonio esclavo. A causa del temor, muchas personas sufren destrucción material, degradación moral, aniquilación espiritual. El temor no respeta sexo, edad, ni clase social, ni posición financiera o educativa. El temor, cuando llega, lo único que hace, trae destrucción. Y hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que son controlados por este espíritu de temor. Y es por eso que han caído y no pueden avanzar, porque un tropiezo es donde te detienes y donde no puedes salir de ello.
estás tropezando en ese miedo, en ese temor. Y es por eso que yo quiero hablarles a través de la palabra. Qué importante es reconocer, identificar este tropiezo del temor. Cuando hablamos de temor o miedo, hablamos de un concepto a través de la escritura. Es aquello que hace que una persona huya. Bíblicamente, en el griego, en el original, la palabra es probos. Lo único que hace es que esa persona, cuando viene el temor a su vida, lo único que le hace es huir. ¿Está conmigo? El temor te hace huir, te hace apartarte, te hace desviar de tu propósito. En otro vocablo griego, es la otra palabra de ilia, que significa cobardía, timidez, vergüenza. Cuando hablamos nosotros a través de la Biblia del temor, que es un espíritu malo, de espanto y de terror, que nos frena de actuar y nos hace huir de los desafíos de la vida. Hermano, en la vida vamos a tener desafíos. Hoy mismo la iglesia está siendo sacudida. Y mucha gente tiene miedo a venir a la iglesia. Hello. Pero es cierto, yo como pastor soy una de las personas que me gusta siempre hacer las cosas bien con mi esposa. Tomar el cuidado necesario. Lógicamente, que no voy a decir, yo vengan, no usen máscaras, porque a unos lugares lo han hecho. Y respeto lo que hacen, pero las consecuencias se están viendo. Nosotros estamos tomando todas las precauciones. Este lugar está sanitizado antes de que ustedes lleguen. Hemos comprado herramientas para todo ello. Hemos mandado a hacer este fin de semana para que las muchachas no usen máscara, para que no pase cuando están cantando. Estamos tomando todas las precauciones. Cuando yo tomo la precaución, no me va a tomar el temor, porque cuando vemos las noticias, lo primero que hace es que nosotros tengamos temor. ¿Está conmigo? Es que nosotros lo que agarremos es terror y para que nos frenemos, para que nosotros seamos intimidados y actuemos con cobardía. Así, no, yo no voy a ir a la iglesia porque me puedo contagiar. Pero vamos a la tienda, vamos a comprar al Norgate. Hello, pero vamos a Home Depot, ¿correcto? Pero vamos algunos van a cumpleaños, ¿correcto? Y ahí sí no se va a contagiar. Hello. Y ahí en los cumpleaños no usan máscara. Hello. Y no quieren venir a la iglesia porque tienen miedo. Hello. Yo le he dicho a mi equipo, todos nosotros nos cuidamos. Es más, el día sábado, ayer me hice la prueba del COVID-19 y les digo a toda la iglesia que se haga la prueba. Porque si hay alguien con síntomas, no puede venir a la iglesia, con todo respeto. Porque yo lo estoy cuidando a ustedes y ustedes me están cuidando a mí. Yo cuido a mi familia, ustedes me cuidan a mí, yo los cuido a ustedes. Nos cuidamos unos a otros. Porque si nosotros nos cuidamos y hemos trabajado aquí por 3 meses consecutivos, todos los jueves, no solamente los jueves, los miércoles también. No solamente los miércoles, los domingos también. Grabando, haciendo, trabajando para traer lo mejor para el Señor. Aquí hemos estado relacionados, pero cuidándonos. ¿Está aquí? Entonces nosotros sí podemos, si nos cuidamos, nosotros vamos a poder seguir adelante. Esta es para nosotros una prueba. Porque ahorita somos 20 parejas o 20 personas o 25 personas que podemos tener aquí en este lugar. Pero en el mes de agosto o septiembre vamos a estar en nuestra iglesia grande. En nuestra iglesia donde vamos a tener la capacidad de 80 personas. Y espero que estén las 80 personas por lo menos. ¿Verdad? Y que no digan, tengo miedo. Hello, diga conmigo, yo no tengo miedo, pero tengo precaución estricta. Yo no tengo miedo, tengo fe. Pero así como tengo fe, tengo precaución extrema. ¿Me entiende? Porque no le podemos abrir el camino al enemigo para que entre a crear en nosotros un temor. Digan amén. La meta del temor, acuérdense que es esclavizarnos y castigarnos física, emocional y espiritualmente. Ese es el objetivo del temor. Y el temor se manifiesta en diferentes dimensiones y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Romanos capítulo 8, verso 15. Mira lo que dice la escritura. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de
de Roma dice, y ustedes no han recibido ¿qué? Un espíritu ¿de qué? Un espíritu que los esclavice al miedo. Quiere decir que el temor te esclaviza. ¿Sí o no? En cambio, dice, y le está hablando a la iglesia, y le está diciendo, hey, ustedes muchachos, no han recibido un espíritu de esclavitud. Ustedes han, para generarles miedo a ustedes, sino en cambio han recibido ¿qué? El Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios. ¿Qué dice? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Yo no soy esclavo del miedo. Yo soy libre porque soy hijo de Dios y Dios me ha dado su autoridad por su espíritu y su poder. Y eso me hace a mí una persona y nos hace y nos tiene que hacer a nosotros unas personas diligentes, responsables. Digan amén. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Hemos sido adoptados, hemos recibido el Espíritu de Dios. El temor y el miedo lo que hace es esclaviza y paraliza. ¿Está conmigo? El temor esclaviza y paraliza. Segundo Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios, y vuelve a hablar el Espíritu Santo a través de su palabra, dice, pues porque no nos ha dado Dios un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino de qué? Vamos, dígalo. Sino de poder, de amor y dominio propio. Dios nos ha dado su poder por su espíritu. Y ese poder se manifiesta en amor. Y ese poder que se manifiesta en amor me da el dominio propio para saber lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Alguien diga amén por eso. No debe haber temor en nosotros. No debe haber, porque cuando hay temor y miedo, lo único que hay es esclavitud. El tropiezo del temor y el miedo nos impiden actuar. Mira lo que dice en Apocalipsis 21:8, y a mí me asusta cuando yo leo ciertos pasajes donde dice, ¿a qué nivel está puesto el temor? Y a veces, muchas veces, ay, tengo miedo. Y lo tomamos como si fuera algo simple, sencillo. Pero tome atención, porque ahora dice la Escritura, en el libro de Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, toma atención, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden cultos a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino, ¿en dónde? Esta es la segunda muerte. Hello, esto es serio. O sea que el tener temor, el tener miedo, no es solamente decir, ay, yo tengo miedo, yo no, mejor no. Está en la lista de los que cometen, los que están destituidos. Entonces el temor no me pertenece. El temor no me debe pertenecer a nosotros. Mire, la palabra cobarde es la misma categoría que los incrédulos, abominables y los homicidas. ¿Por qué? Porque todo lo que no tiene fe es pecado. Si yo tengo temor, no tengo fe, porque, hermano, eso voy a hablar de eso dentro de un ratito. Todo lo que no tiene fe es pecado. Romanos capítulo 14, verso 23 dice, pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Porque sin fe, dice la Escritura, también las obras son muertas. ¿Cuáles son los efectos entonces, pastor, de los tropiezos, del temor en la vida del hombre? ¿El temor causará efectos en la vida del hombre? Diga conmigo, sí. Número uno, cuando alguien entra en miedos, en temores, de acuerdo a la Escritura, lo que va a hacer es anula tu fe. ¿Está conmigo? El temor, el miedo, lo que hace es anular tu fe. Y nosotros, dice la Escritura, que no caminamos por vista, caminamos por.
Y si no caminamos por fe, es porque estamos caminando en temor. Y lo que Dios quiere es que usted y yo no caminemos en temor, sino caminemos en fe para que la gloria de Dios sea manifestada. No hay otra forma de ver la gloria de Dios sino caminando en fe. Si yo tropiezo en temor, caigo en el tropiezo del temor, lo único que va a hacer es una vida de fe anulada. Es por eso que muchas personas no pueden ver más allá de lo que Dios tiene preparado. No lo entienden, no lo ven, claro, porque tienen miedo. Miren lo que dice Mateo capítulo 14, verso 30. En la Nueva Traducción Viviente dice: pero cuando vio el fuerte viento y las olas, Pedro se aterrorizó, los que estaban con él, y comenzó a hundirse. Después Pedro. Y comenzó Pedro a decir: sálvame, Señor. Y gritó de inmediato. Jesús extendió la mano y lo agarró. Verso 31. Y le dice Jesús: tienes tan poca fe. Jesús no le dice: tienes miedo. ¿Por qué tienes miedo, Pedro? No le dice: ¿por qué tienes miedo? ¿Saben lo que le dice Jesús cuando lo levanta del agua, cuando se está hundiendo Pedro? Jesús lo agarra a Pedro y no le dice: ¿por qué tienes miedo? No le dice eso. Tienes tan poca fe. ¿Por qué dudaste de mí? ¿Sí me entiende? Quiere decir, cuando entramos en temor, entonces estamos anulando la fe, nuestra fe. Usted ni yo podemos caminar en esta dimensión. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 6. Pero cuando le pidan, pero cuando se la pidan, asegúrese de que su fe está solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene su lealtad dividida. Y eso es interesante, fíjense. Una persona que duda, quiere decir, una persona que tiene miedo, tiene una lealtad dividida. Y dice: y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Nunca se afirma. Van por acá, van por allá. Claro, porque tienen temor. Y este mensaje es para que identifiquemos nosotros si de repente nosotros pensamos o creemos que no tenemos temor, y muchas veces de repente estamos caminando en temor. Y es por eso que no podemos ver más allá de lo que Dios tiene preparado. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: de hecho que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Cuánto lo buscan con amor? ¿Cuánto lo buscan con sinceridad? Quiere decir que el tropiezo del temor, número 1, anulará mi fe. Número 2, el tropiezo del temor trae sobre el hombre lo mismo que tiene miedo. Si tú tienes miedo de algo y vives con ese temor, por ejemplo: me va a dar el COVID, me va a dar el COVID, y no voy a ir porque me va a dar el COVID, y me va a dar el otro aquí, o me va a salir un perro ladrando por ahí, por mi casa. Y yo un día pensaba así, fíjese que un día me salí corriendo y dije: no voy a salir corriendo, y se me sale un perro corriendo. Yo siempre pensaba eso, fíjese. Decía: no me va a salir un perro, y un día me iba a la tienda, a mi casa por ahí en Maranga. Sí, y tenía que ir rápido, voy corriendo, pero cuando iba corriendo iba a decir: ahorita sale un perro y me muerde. ¿Y qué cree que pasó? Salió un perro y me mordió. ¿De qué tenía miedo yo? De que un perro me muerda. Hasta ahora tengo la cicatriz aquí, la cornada. ¿Sí? Salí corriendo, hermano, así tipo atletas, porque tenía que ir por algo, y cuando volteo, ahí estaba el pastor. Porque lo que yo tenía miedo me sucedió. De lo que yo tenía miedo, temor, eso me vino a mi vida. Todas las cosas que tú tengas miedo, ten cuidado, que dice aquí claramente que te pueden venir. ¿Están aquí? Job capítulo 3, verso 25. Lo que yo siempre había temido, ¿qué dice Job? Se hizo realidad. Lo que me horrorizaba. Por eso, hermano, tú no debes tener miedo, tú no debes tener temor.
tú tienes que decir, tú tienes que levantarte, tú tienes que creer y tú tienes que declarar la palabra que Dios ha prometido sobre ti. Por eso dice que cuando repetimos el Mateo 14:30, dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Cuando las vio, comenzó a gritar. Todas las cosas que nosotros tememos vendrán a nosotros en temor. Por eso usted declare, cuando usted va al hospital, declare, yo soy sano. ¿Ha usted visto cuando la gente se va a hacer los exámenes al hospital? ¿Qué piensa? Ya está pensando, ¿cómo saldrán esos exámenes? Comienza, ¿verdad? No, a usted no le pasa, a los que están en cámara entonces, ¿verdad? O voy a ir manejando y de repente me voy a chocar y muy lejos. Y comienza, hermano, usted a una serie de cosas y todo está lleno de temor. Vamos, ¿está conmigo o no? ¿Está conmigo? Tenemos que identificar cuál es el tropiezo del temor en nuestra vida. Número 3. El temor nos conduce a mentir. Cuando nosotros entramos en temor, el temor te va a conducir a mentir. Lo podemos ver en la vida de Abraham, lo podemos ver en la vida de Isaac, cuando ellos le preguntaron por sus esposas. ¿Recuerdan esos pasajes, sí o no? Y al tener miedo, que dijo, van a agarrarme, me van a matar a mí, se van a quedar con mi esposa, dijo, no, mejor digo que es mi hermana. ¿Sí o no? Mintió, porque el temor te lleva a la mentira. Hello. Mejor diga la verdad. Usted no tenga miedo. Cuando tenemos miedo y mentimos, quiere decir que hay un espíritu de temor, una trampa del temor, para que usted, cada vez que se enfrente a un temor, en vez de decir la verdad y enfrentar la verdad, digamos mentiras. ¿Vamos a estar conmigo o no? Número 4. Otro tropiezo del temor hace que las personas desfallezcan. Quiere decir, el temor nos va quitando fuerzas físicas, emocionales, espirituales, nos debilita como personas y nos lleva a desfallecer y produce hasta el deseo de morirse. ¿Cuánta gente que tiene miedo dice, ya, como que dice, ya me voy? En vez de decirle, Señor, tú eres mi sanador, Señor, tú eres el que me levantas, tú eres el que me restauras. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? El espíritu, hermano, el tropiezo del temor es una vía para detener la visión de Dios. Dios tiene visión con tu vida, Dios tiene visión con tu familia, Dios tiene visión con tu generación. Pero déjame decirte que si tú caes en temores, déjame decirte que esa visión va a querer ser borrada. Por eso es importante entender este temor, este tropiezo en el temor, y nosotros no caeremos en ello. Nehemías capítulo 6, verso 9. Cuando comenzaron a construir, cuando comenzamos a construir, siempre va a haber alguien que nos intimida para crear en nosotros desaliento, para detener la obra. Cada vez que avanzas, el espíritu de temor viene y te dice, no, tú no puedes seguir más allá. Tú no eres digno de hacer esto. Y comienza a acusarte el enemigo, a decirte, tú no vas a lograrlo, tú no vas a poder, tú no eres capaz. Y te va a decir un montón de cosas que si usted no está atento en el espíritu, usted puede caer y detener y abortar la visión de Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te pone, es porque Él te va a respaldar. No tengas temor, Dios te va a usar poderosamente. No tengas temor, vas a lograr lo que Dios ha puesto en tu corazón. No tengas temor por lo que está por venir, porque Dios estará contigo. No temas, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Vamos a alabar a Dios. Cuando viene el espíritu de temor, también lo que nos hace ver son cosas que no son reales. Vemos todo irreal. Cuando los discípulos estaban en la barca y vieron a Jesús caminar, se apareció en las aguas, ellos dijeron, oh, un fantasma. Imagina, confundieron a Jesús con un fantasma. Porque eso es lo que hace el temor. Te hace ver cosas irreales. ¿Cuántas cosas no hemos podido lograr? ¿Cuántas cosas irreales de repente nosotros hemos visto pensando que es una verdad y no lo es? El temor siempre creará en nuestra mente imaginaciones de cosas malas.
¿Está conmigo? Nosotros tenemos que imaginarnos y saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que estaremos sanos, que somos libres, que estaremos recibiendo cada promesa que Dios ha dicho sobre nosotros, que todos los malos pensamientos que vengan de temor a nuestra vida, tenemos que echarlo fuera y dejarlos que no operen en nuestra mente, sino declarar la palabra y la promesa que Dios ha dado sobre nuestra vida. Y tenemos que cambiar los malos pensamientos de temor en promesas de verdad que Dios escribe en su palabra. Digan amén. Número 7. El tropiezo del temor hace que los dones espirituales se apaguen. Mucha gente tiene dones de Dios. Mucha gente tiene habilidades adquiridas que Dios le ha dado, pero tienen temor a exponerlos. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir? Es que la gente que entra en ese temor, lo único que está haciendo es deteniendo y está apagando lo que Dios quiere hacer. Si Dios te dio palabra, suelta la palabra. Si Dios te ha dado dones, activa los dones. Nosotros tenemos que entender que Dios está con nosotros y el temor no nos puede detener. Hermano, el temor es un espíritu que detiene esos dones. La iglesia tiene que estar llena de los dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos matrimonios que están detenidos con los dones que Dios le ha dado y los tienen escondidos en un baúl. No sé para cuándo están esperando sacarlos. Ahora es el tiempo de nosotros entendemos que hay un espíritu de temor que quiere traernos a nosotros un momento de detención y no se active lo que Dios dice. Miren lo que dice Mateo 25:25. Por lo cual dice aquel hombre cuando el Señor habla de los talentos, por lo cual tuve miedo y me fui y escondí su talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? ¿Acuerda aquel que tenía uno? ¿Qué hizo? Tuve miedo, por eso lo escondí. ¿Cuántos dones tienes tú que están escondidos? Todos los dones espirituales y habilidades adquiridas es porque Dios lo ha permitido. Todos tienen que ponerlo al servicio del reino de Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? Al servicio del propósito de Dios. Entonces Dios se encarga de todos los demás. Digan amén. El temor nos conduce a esconder un don, un talento y la gracia que Dios nos ha dado. Muchas personas han muerto con sus dones escondidos. Muchas personas que Dios le dio dones, talentos y habilidades están detenidos. Y muchas personas están intimidadas por lo que los demás puedan pensar de los dones y talentos que Dios te ha dado. El temor hoy se tiene que ir. Diga conmigo, el temor se tiene que ir. Por eso hay muchas personas con dones apagados, con dones estancados y dormidos a causa del temor. Por eso 2 Timoteo 1:6-7, clara y contundente es para aplacar y descubrir una verdad de Dios. Por lo cual Pablo le dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Sí me entiende? Número 8. ¿O ahí la dejamos? ¿Seguimos hasta aquí o no hasta aquí? Ok. Peñice, el que tiene al lado, que se está durmiendo. Estuvieron viendo el partido, ahí sí estuviera contento. ¿Está conmigo? El tropiezo del temor nos trae castigo físico, emocional y espiritual. ¿Está aquí? Nos trae castigo físico, emocional y espiritual. Quiere decir que el temor es un espíritu que controla, que debilita y que destruye la vida del hombre. Primera de Juan 4:8 dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Qué tipo de castigo trae el temor? Castigos emocionales.
Hay gente que se siente castigada emocionalmente, depresión, culpabilidad, soledad, ansiedad, frustración, preocupación, desánimo, tensión, vergüenza. Eso es un castigo emocional. Hay cuánta gente que hoy vive en depresión. Hay cuánta gente que hoy vive con culpabilidad. Hay cuánta gente que hoy se siente sola, se siente frustrada, se siente preocupada y vive solamente pensando en la preocupación. Se encuentra desanimada. Ese es un castigo emocional que es el reflejo, la consecuencia del temor. ¿Está aquí? ¿Qué tipo de castigo trae el temor también? Castigos físicos, enfermedades, insomnio, muerte, pérdida de apetito, destrucción, falta de fuerza física. Todo esto es a causa del temor. Es que esto es muy amplio, pero muy real y muy verdadero, que cada uno de nosotros tenemos que tomar atención. Y otra cosa más, ¿qué tipo de castigo trae el temor? Castigos espirituales. ¿Cuáles son esos castigos espirituales del temor? Tome atención. Número 1, opresiones. El hombre de Dios es oprimido. ¿Por qué? Porque el temor ha entrado y comienza a oprimirlo. Es un castigo espiritual. La frialdad espiritual es otro castigo espiritual del temor. La pérdida del deseo y del hambre de Dios es otro castigo espiritual. Las pesadillas y el estancamiento espiritual. Esto es serio. ¿Cuál es la puerta, pastor? El temor. Pero en el nombre de Jesús, en este día, declaramos que el Señor nos hace libre. Cualquier temor que haya podido ver en nuestra vida, cualquier puerta abierta sobre el temor, yo declaro en el nombre de Jesús que Dios nos hace libre para la gloria de su nombre. Vamos a alabarle al Señor. Y el último que voy a citar, creo que esta es una serie ya. El tropiezo del temor impide que recibamos la identidad de hijo. El temor no hace que tú te sientas como hijo, que te sientas como huérfano, que nadie te quiere, que tú no vales nada. Pero Dios dice no, ese es por el temor. Mira lo que dice Romanos 8:15 que le hace un rato. Y ustedes no han recibido el espíritu que esclaviza el miedo. En cambio han recibido el espíritu de Dios, el cual nos adoptó como sus hijos, sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. El temor impide que los hijos de Dios se sientan en la casa de la siguiente manera: no sirves, no perteneces, no le importas, te desprecian. Y el temor nos impide una relación cercana. Esto es más serio de lo que nos imaginamos, pero déjame decirte que Dios tiene la respuesta. Y si Dios nos está enseñando, nosotros no podemos caer en temor. Dios tiene la respuesta. Digan amén. Número 1. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo ser libre de este espíritu? Viviendo en el espíritu de amor, poder y dominio propio. Viviendo en su amor. Quiere decir, en su verdad. Número 2. ¿Cómo puedo ser libre del tropiezo del temor? Teniendo la revelación de que Dios está siempre conmigo. ¿Sí me entiende? Número 3. Renunciando a todo espíritu de temor, de miedo, de cobardía, de timidez. 4. Pidiendo, buscando a Dios una liberación. 5. Meditando la palabra de Dios cada día, en cada tiempo, pidiéndole a Él cómo ser libres de ese espíritu de temor. 5. Confrontando y resistiendo al enemigo. ¿Está conmigo? Dios tiene la llave. Hay muchas personas que no pueden lograr su propósito porque el temor los ha envuelto y piensan que no pueden. Y Dios dice, no, si yo te llamé, yo estoy contigo. Por eso el Señor, cuando llamó a Josué, le dijo claramente, no temas, esfuérzate y sé valiente. ¿Está conmigo? Y después le dice, muy valiente. El temor se pone enfrente del espíritu de conquista
Y Dios nos ha llamado para conquistar. ¿Sí o no? Yo no sé, póngase de pie. Yo no sé si Dios te ha hablado a ti, pero tenemos que entender y tenemos que aplicar este mensaje, porque este mensaje es tan importante que lo entendamos, que lo vivamos, que lo apliquemos y que lo transmitamos a nuestra generación. Nuestra generación no puede ser una generación de temor. Nuestra generación tiene que ser una generación de conquista, porque Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De cobardía, sino ¿de qué? De poder. Cuando tenemos temor, entonces el poder de Dios se anula, nuestra fe se debilita. Hay hombres que Dios le ha dado promesa de negocios, de muchas cosas personales y también espirituales, y están detenidos por el temor. A Dios, a algunos le ha dicho Dios: te voy a dar un negocio, te voy a dar dones espirituales, y no han creído. ¿Por qué? Porque cuando Dios te dice algo, lo que Dios te va a hacer, te va a sacar de tu comodidad a moverte a un nuevo nivel, a esforzarnos. Y eso es lo que no queremos muchos de nosotros. Por eso le hablaba de la pasividad, porque hemos caído en pasividad y hemos caído en temor. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a creer? ¿Cómo vamos a ver? Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios quiere levantar a su iglesia. Dios quiere levantar familias poderosas, como que se levantaron con Nehemías y construyeron. Y cuando vinieron Sanbalat, Tobías a detener la obra de la promesa de Dios, ellos no tuvieron temor. Ellos siguieron edificando en el nombre de Jesús, porque había un líder que les enseñaba a no tener temor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te quita todo temor hoy a ti. Dios te quita todo temor.